San Pío V, nacido Antonio Michele Ghislieri, el 17 de enero de 1504 en Bosco Marengo, cerca de Alessandria, en el Piamonte, fue una de las figuras decisivas de la Reforma Católica del siglo XVI. Procedía de una familia modesta de labradores. Su padre, Paolo Ghislieri, trabajaba la tierra, y la infancia del futuro pontífice transcurrió en un ambiente rural, austero y pobre. Algunas crónicas antiguas atribuyeron a su familia un origen noble venido a menos, pero lo cierto es que su primera experiencia vital fue la de la sencillez campesina. Antes de acceder a los estudios, trabajó como pastor, hasta que los dominicos de la región advirtieron sus cualidades y le abrieron el camino de la formación religiosa. A los 14 años, ingresó en la Orden de Predicadores, en el ámbito de los conventos de Voghera o Vigevano, y tomó el nombre de Fray Michele. Desde entonces su vida quedó marcada por la espiritualidad dominicana, el estudio de las Sagradas Escrituras, la teología de Santo Tomás de Aquino y una disciplina personal de extraordinaria severidad. Se formó en Génova, Bolonia y Vigevano, dentro de la rigurosa tradición escolástica de la orden, y fue ordenado sacerdote en 1528 en Génova. Su carácter, ya desde los primeros años, aparecía definido por la austeridad, el amor a la pobreza, la oración prolongada, el ayuno y una firme adhesión a la ortodoxia doctrinal. Durante más de 16 años, ejerció como profesor de filosofía y teología en diversos conventos dominicos, entre ellos Pavía, y desempeñó cargos de maestro de novicios, prior y superior conventual. En todos ellos se distinguió por su exigencia en la observancia regular y por su convicción de que la renovación de la Iglesia debía comenzar por la conversión moral del clero y la fidelidad a la doctrina recibida. Su estilo era sobrio, ascético y poco amigo de componendas. Caminaba con sencillez, vivía con escasos recursos, dedicaba largas horas a la oración y orientaba sus conversaciones hacia asuntos espirituales. En el clima turbulento abierto por la Reforma protestante, esta firmeza doctrinal lo convirtió pronto en un hombre apreciado por quienes deseaban una restauración disciplinar profunda de la Iglesia. Su trayectoria cambió de modo decisivo cuando el cardenal Gian Pietro Carafa, futuro Pablo IV, reparó en él y lo incorporó a las tareas del Santo Oficio. En 1551 fue nombrado comisario general de la Inquisición romana, cargo que desempeñó con rigor y eficacia, convencido de que la defensa de la fe exigía vigilancia doctrinal, corrección de los abusos y firmeza ante la difusión de la herejía. Bajo el pontificado de Pablo IV, su ascenso fue rápido. En 1556 fue designado obispo de Sutri y Nepi. En 1557 recibió el cardenalato con el título de Santa María Sobra Minerva, por lo que fue conocido como el cardenal alessandrino, y poco después fue nombrado inquisidor general. Su celo lo hizo respetado por los sectores reformadores, aunque también le granjeó enemistades en la curia, especialmente durante el pontificado de Pío IV, menos inclinado a la dureza de su temperamento. Trasladado a la diócesis de Mondovì, en el Piamonte, se entregó allí a restaurar la disciplina eclesiástica y la vida pastoral, debilitadas por las guerras y por la relajación de costumbres. A la muerte de Pío IV, el cónclave reunido en enero de 1566 eligió papa a Miguel Ghislieri el día 7 de aquel mes, con el apoyo decisivo del sector reformador y de modo particular de San Carlos Borromeo. El nuevo pontífice tomó el nombre de Pío V y fue coronado el 17 de enero, coincidiendo con su 62º cumpleaños. Su elección señalaba una orientación clara, la aplicación efectiva de los decretos del Concilio de Trento, clausurado pocos años antes, y la restauración moral, doctrinal y litúrgica de la Iglesia.
Pío V no quiso ser un príncipe renacentista, sino un fraile dominico elevado a la sede de Pedro. Conservó bajo las vestiduras pontificias el hábito blanco de su orden, redujo el lujo de la corte romana, suprimió gastos superfluos y destinó recursos a los pobres y a los enfermos. Su modo de vivir impresionaba incluso a quienes no compartían todas sus decisiones. Dormía poco, comía con sobriedad, rezaba largamente y mantuvo en el gobierno de la Iglesia la misma severidad que había practicado en el claustro. Su pontificado, breve en duración pero profundo en consecuencias, se desarrolló entre 1566 y 1572 y constituye uno de los momentos decisivos de la Reforma Católica postridentina. Pío V entendió que el Concilio de Trento no podía quedar en una formulación doctrinal, sino que debía traducirse en normas, instituciones y costumbres. Por ello insistió en la residencia obligatoria de los obispos, en la vigilancia de la formación del clero, en la clausura de los religiosos, en la corrección de la simonía, en la lucha contra la venalidad de los oficios eclesiásticos y en la reforma de la curia romana. Combatió el nepotismo con una sobriedad poco común en la época, evitando convertir el pontificado en ocasión de enriquecimiento familiar. Exigió a cardenales, obispos y prelados una vida más conforme con su estado y extendió esa exigencia a la ciudad de Roma, donde promulgó normas severas contra la blasfemia, el juego, la prostitución, el lujo ostentoso y las diversiones que juzgaba contrarias a la dignidad cristiana. En 1567 condenó también las corridas de toros mediante la bula De Saluti Gregis Dominici. Al mismo tiempo, impulsó obras de asistencia, favoreció el Monte de Piedad, atendió hospitales y, durante la carestía de 1566, organizó la distribución de recursos y servicios sanitarios. El campo litúrgico y doctrinal fue uno de los grandes legados de su gobierno. En 1566 se publicó el Catecismo Romano, destinado principalmente a la formación de los párrocos y a la transmisión clara de la doctrina católica. En 1568 promulgó la reforma del breviario romano mediante la bula Quod a Nobis, y en 1570 el misal romano mediante la bula Quo Primum. Estas reformas no pretendían inventar una liturgia nueva, sino ordenar, depurar y unificar el uso romano en un momento de fragmentación doctrinal y litúrgica. El misal de 1570, asociado después al nombre de San Pío V, marcaría durante siglos la vida litúrgica de la Iglesia latina. También proclamó a Santo Tomás de Aquino doctor de la Iglesia en 1567 y promovió una edición cuidada de sus obras, reforzando la presencia de la teología tomisca como referencia intelectual de la Reforma católica. Su preocupación doctrinal se expresó asimismo en el fortalecimiento del Santo Oficio y en la aplicación rigurosa del Índice de Libros Prohibidos, cuya congregación fue reforzada durante su pontificado. Pío V actuó con particular energía contra los focos de protestantismo en Italia hasta reducirlos de forma casi total, y condenó proposiciones teológicas que consideraba peligrosas, como las de Miguel Bayo. Su concepción de la autoridad pontificia era elevada y exigente, y la expresó también en documentos como la bula In Coena Domini, en la que reafirmaba la supremacía espiritual del Papa frente a los poderes temporales. La política internacional de Pío V estuvo determinada por la defensa de la cristiandad en un siglo de fracturas confesionales y conflictos entre potencias. En Francia apoyó a los católicos frente a los hugonotes en el contexto de las guerras de religión, aunque sus relaciones con la monarquía francesa fueron complejas. En Inglaterra adoptó una de las decisiones más discutidas de su pontificado, la bula Regnans in Excelsis, promulgada el 25 de febrero de 1570, por la que excomulgaba a Isabel I, la declaraba hereje y liberaba a sus súbditos del deber de obediencia. El gesto respondía a su convicción de defender la causa católica y apoyar a quienes permanecían fieles a Roma,
pero tuvo consecuencias graves para los católicos ingleses, pues agravó su situación política y alimentó la identificación entre catolicismo y deslealtad al trono. El episodio internacional más célebre de su pontificado fue, sin embargo, la formación de la Liga Santa contra el Imperio Otomano. Ante la presión turca en el Mediterráneo y la invasión de Chipre, posesión veneciana, Pío V desplegó una intensa acción diplomática para unir a las principales potencias católicas. La alianza, formada por la Santa Sede, España, Venecia, Génova y otros aliados, puso su flota bajo el mando de don Juan de Austria. El 7 de octubre de 1571, en la batalla de Lepanto, las fuerzas cristianas obtuvieron una victoria de enorme resonancia frente a la armada otomana. Aunque la victoria no alteró por completo el equilibrio mediterráneo ni devolvió Chipre a Venecia, tuvo un valor simbólico inmenso. Pío V había ordenado rogativas y la recitación del rosario en toda la cristiandad y atribuyó el triunfo a la intercesión de la Virgen María. En acción de gracias, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, posteriormente vinculada a la Virgen del Rosario, y añadió la invocación Auxilium Christianorum a las letanías lauretanas. La personalidad de Pío V fue de una coherencia infrecuente. En él no había separación entre el fraile y el pontífice. Gobernaba como quien se sabía sometido a una regla interior de pobreza, oración y penitencia. Su austeridad personal era auténtica, su caridad con los pobres constante, y su voluntad de reforma indiscutible. Agotado por una dolorosa enfermedad, probablemente de origen renal, Pío V murió en Roma el 1 de mayo de 1572, a los 68 años. Según la tradición, afrontó sus sufrimientos con resignación cristiana, pidiendo al Señor aumento de paciencia en medio del dolor. Sus restos reposan en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue beatificado por Clemente X el 1 de mayo de 1672 y canonizado por Clemente XI el 22 de mayo de 1712. Su memoria litúrgica se celebra el 30 de abril en el calendario romano actual. Para que todos acojan por todas partes y observen lo que les ha sido transmitido por la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de todas las otras iglesias, y para que en adelante y para el tiempo futuro perpetuamente, en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiatas y parroquiales de todas las provincias de la cristiandad, no se canten o no se reciten otras fórmulas que las conformes al misal que nos hemos publicado. El que reina en las alturas, a quien todo el poder se le ha dado tanto en la tierra como en el cielo, ha confiado únicamente a Pedro, príncipe de los apóstoles, el cuidado de gobernar la Iglesia católica, una y santa, fuera de la cual no hay salvación. Los fieles de Cristo, inflamados por estas meditaciones y encendidos por estas oraciones, comenzaron a transformarse de repente en hombres nuevos. Las tinieblas de las herejías se disiparon y la luz de la fe católica se abrió paso.